Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Participen y van a tener una estupenda oportunidad de compartir. Bueno, realmente en primer lugar me agrada muchísimo el poder, como siempre, saludarles, pero ahora con algo especial. A mi izquierda 2 chicos, a mi derecha también, ya ellos se van a presentar y otro chico está tras cámara, en el caso de José Pablo. Vamos a desarrollar un tema que es de todos, de todas, el tema de selección nacional. Y se me ocurrió pues hacerlo acá en el Mateo Flores. Habrá quien de ellos le dice el nombre de pila. Cerca en otra tanda está definitivamente el nombre de él de pila, con que fue bautizado, etcétera. Pero yo le sigo diciendo Mateo Flores porque así lo traté. Es un tema de todos, todos nos sentimos entrenadores, etcétera. Ellos nos mandaron un video, otras personas, se hizo la evaluación, etcétera, y se escogieron 5. No está el quinto elemento por un drama familiar. Isaías Morales o Isaías Raúl Morales Quevedo Morales no está porque justamente en la madrugada del día que estamos produciendo esta filmación, agradeciéndole a Carlos López, el administrador, de facilitarnos todo, pues falleció un hermano de Isaías, nuestro pésame. Pero entramos rápidamente en materia. Primero la presentación, en el estilo moderno, su gorrita, de todo. Y vamos primero con algo muy importante, que es tu nombre, tu edad, a qué te dedicas como actividad principal. Gusto saludarte. Okay. ¿Qué tal, amigos de Contacto Deportivo? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Mota, tengo 25 años, actualmente no estoy trabajando, pero sé un poco de este ámbito que es periodismo deportivo. Me gusta el deporte y nada, agradecerles a ustedes la invitación y más que todo estar en este pues hermoso estadio. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre, tu actividad, a qué te dedicas? Porque me dijiste que venías de trabajar o venís de trabajar. ¿Te escapaste o te dieron permiso? Me dieron permiso. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jacobo Rodríguez, tengo 24 años, yo soy entrenador personal y pues saliendo ahorita del trabajo me vine para acá a poder hablar de selección con ustedes. Ahora nos vamos por acá, de azul, tacoche azul. Muy bien. ¿Tu nombre y actividad, a qué te dedicas? Bueno, primero que todo, pues mucho gusto, ¿verdad? Para mí es un honor estar aquí con usted y conocer a usted, que es una de las grandes figuras de lo que es el periodismo deportivo aquí en Guatemala, y sobre todo estar en nuestra casa aquí en el Doroteo Guamuch, ¿verdad? Que es donde nuestra selección juega continuamente. Pues mi nombre es Leonel Rustrián, tengo 24 años, soy estudiante de licenciatura de Ciencias de la Comunicación y me dedico a lo que es publicidad profesional. Tengo mi propia agencia de publicidad y eso es lo que estamos ahorita manejando, más o menos. Bueno, éxito ahí. Y en el caso tuyo, tu nombre y también tu actividad principal. Buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto Verducido. Tengo un negocio propio de marketing digital. Tengo 34 años. De profesión soy ingeniero industrial. Nos dedicamos a tener un negocio propio y pues contento de estar aquí compartiendo con todos, ¿no? Bueno, la pregunta del millón. Siendo tan chavos, realmente... Yo tuve la oportunidad en una cabina aquí muy cercana de, bueno, hasta las lágrimas se me salieron con el momento que Roberto García, no el compañero de los canales, sino el árbitro mexicano, agarró la pelota y se terminó el juego contra Estados Unidos el 6 de abril del 2011. Algunos de ellos estaban casi que gateando, pues ya hace algún tiempo. Pero, ¿sienten ustedes que hay
al margen de Claverí y quien esté con el timón, materia prima para pensar por lo menos en mediano plazo a ir a un mundial? Pregunta para todos. Bueno, yo creo que es una pregunta muy complicada, ¿verdad? Porque uno como aficionado no ve más allá, más a fondo, ¿verdad? Como lo dije yo en el video donde grabamos, creo que Walter Claverí es un muy buen entrenador, pero en Liga Nacional. Más allá no tiene mucha experiencia. Empezó muy bien, ganándole a Honduras, ganándole a El Salvador y ganándole a Estados Unidos. Será cuestión de sus decisiones, de quienes lo acompañen, de qué jugadores son los que él tiene que elegir, que tengan la madurez suficiente para que representen dignamente a Guatemala. ¿Y en el caso tuyo? Yo considero de que definitivamente Guatemala tiene talento. El jugador guatemalteco, yo creo que es una de las virtudes que tiene, de que tiene el talento ya innato. Sin embargo, la misma falta de confianza en sí como persona es lo que hasta cierto punto afecta. En el caso del entrenador de la selección nacional, yo considero de que sí es una persona capacitada, es una persona con el conocimiento. Considero yo de que con sus virtudes, con sus errores también, pero yo creo que si bien es cierto también, y eso es a criterio personal, no tenemos la mejor generación de futbolistas, considero que hay materia prima para un proceso de formación más que todo. ¿Cuál es tu opinión en ese tema? Efectivamente, concuerdo aquí con el compañero. Walter Claverí se me hace una persona bastante capacitada para el puesto de entrenador de selección nacional. Sin embargo, como comenta él, no tenemos la generación, podría decirse, más talentosa o adecuada por el momento. Considero de que, pues, con Walter Claverí lo que hace falta es un poco más de trabajo, ¿verdad? El impregnar un sistema de juego, porque cuando yo cuando he visto jugar a la selección siento que jugamos a nada, ¿verdad? Sin una idea, todos vamos hacia todos tenemos distintas formas de ver el juego. Sin embargo, todos miramos a la selección y decimos hacia dónde vamos aquí, ¿verdad? Entonces considero que tanto como todo, ¿verdad? Necesita un trabajo y también es verlo como un proyecto de largo plazo, ¿verdad? No un proyecto de corto plazo esperando que, bueno, vamos a convocar a estos jugadores y ya queremos resultados, sino que tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Entonces, como idea principal, el trabajo, ¿verdad? ¿Y pensás que sí están los factores básicos para eso, que coincidís con ellos en ese tema? Pues sí, yo creo que todos coincidimos con algo, y es que hay materia prima en Guatemala. Yo creo que sí hay suficiente. Lo que pasa es de que hay una frase que dice que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y yo creo que eso también se aplica al talento. Entonces, esto también se aplica en los jugadores, porque muchas veces no es que tengan falta de talento, sino tienen poca disciplina. Y esto afecta bastante. Obviamente en la cancha se refleja el comparar a alguien, por ejemplo, de otro país con nuestra selección, y se ve en el acondicionamiento físico que las personas no rinden, que a los 80 minutos ya están jadeando y ya no se puede como jugar como en el principio. Y creo que eso también es un factor bastante importante, que como está la materia prima, pero hay que trabajarla desde como dijo el compañero, es un proyecto a largo plazo. Tenemos que pensar de aquí a México 2026 posiblemente para poder pensar en el Mundial, porque sí la hay, pero sí se necesita trabajo desde los chavitos para poder empezar en ese proceso. Bueno, interesante eso de la disciplina le gana la inteligencia, es interesante el concepto. Esto acaba de pasar, ¿cómo lo recibieron? Y también ahí les voy a solicitar que los cuatro me respondan. ¿Cómo recibiste el 7-0 con Israel? La verdad fue bastante lamentable, decepcionante. Yo esperaba un mejor rendimiento por uno de la selección, ¿verdad? Sí, me decepcionó bastante y vi una figura mala del equipo sobre la cancha, ¿verdad? No había ganas y ningún capitán que se pronunciara dentro de la cancha como para levantar al equipo, sino que era como que demasiado fácil los goles, ¿me entiendes? No había ahí intensidad dentro del juego. ¿Y cómo absorbiste de 7-0? No, yo creo que fue, como dijo el compañero, una decepción total, pero yo creo que faltó creérselas, el creer de que tenían el potencial para poder dar lucha contra Israel, pero yo creo que les pesó el papel y no, la verdad es que en lo personal sí, no,
me enojó y a la vez me decepcionó. Una combinación ahí como que si hiciera fiambre o un licuado. En el caso tuyo. Fíjese, Gustavo, que yo, obviamente como aficionado dolió mucho, pero yo considero también de que fue un experimento fallido, porque el llevar a jugadores que no tenían ni horas muchas horas de estar entrenando juntos, creo que se vio reflejado en el rendimiento del equipo, que fue un fracaso total. Si bien es cierto, yo considero que es bueno tener un universo de jugadores grandes para echar mano más adelante, tampoco es la manera de hoy los convoqué y ya mañana juegan. Yo creo que, como decía aquí aquel, hace falta la idea futbolística, plasmarla, y definitivamente de un día para otro no se va a poder. Entonces yo considero de que en sí el fracaso fue por haber llevado a ciertos jugadores que ni siquiera se conocían, nunca habían jugado juntos, y pues bueno, un desconocimiento total, y dolió, por supuesto, y mucho. Y en el caso tuyo, no tenés ninguna familiaridad con Pablo Mota, ¿no? No. Mi apellido es Mota con una T y el L es con doble. No, aclarando, ¿verdad? Pues yo creo que todos tenemos que saber que es un proceso. Es un proceso y tenemos que entender que Claverí no ha tenido el tiempo suficiente pues para poder ordenar bien a una selección, al menos tener un 11 definitivo para empezar como base. Pero obviamente como aficionado a mí me dolió porque vimos lo de siempre, no vimos garra, no vimos liderazgo, no vimos a alguien que como un pescadito Ruiz que levantando miradas diciendo no, vamos para adelante, ¿verdad? Pero creo que es un proceso en donde tenemos que ser pacientes, como todos creemos en la selección. Creo que Guatemala puede dar más. Y a ver si contra Costa Rica nos va bien. Esperemos en Dios que nos vaya bien aquí en el Doroteo. Bueno, ya tocó la tecla ahí, Mr. Mota. ¿Qué piensan de lo que se va a dar ahí a la vuelta de la esquina? Está fuera de fecha FIFA en los Estados Unidos con El Salvador y dentro de fecha FIFA con Costa Rica. ¿Qué expectativas tenés? Pues en el partido contra El Salvador espero una respuesta positiva del equipo. Considero que El Salvador es un equipo al cual se le puede superar, deportivamente hablando. Ahora con Costa Rica aquí como locales, Costa Rica tal vez no esté en su mejor momento como lo vimos en el Mundial de hace dos mundiales exactamente, pero sigue siendo un equipo fuerte, ¿verdad? Considero que es de entre los 3 mayores líderes de CONCACAF en este momento, y sí considero de que va a ser un rival difícil a vencer. ¿Crees que empezando por El Salvador, que está tan ahí cerquita, y luego con Costa Rica, que habla que Keylor Navas, ya me dijeron que eso no se puede decir que va a venir, porque primero tiene el técnico Gustavo Matosas que decir, está en la convocatoria, y el Real Madrid decir, no, mejor que no vaya aunque sea fecha fea porque se puede lesionar, bueno, tantas cosas. Sí, con el tema de Salvador creo que Guatemala tiene que ganar el partido. Yo creo que no es como una opción perderlo para Guatemala. Será quizá para poder ganarse la confianza a los jugadores, que empiecen a creer en sí mismos. Ese sería por parte de El Salvador. Cuando venga Costa Rica, yo realmente sí espero y tengo fe de que Guatemala por lo menos haga un buen papel, que sí demuestre de que quiere cambiar las cosas, de que pueden ganarle a una selección, como dijo el compañero, que es ya una de las mejores. Tristemente para Guatemala, porque en algún momento estuvimos inclusive en el mismo nivel, y bueno, por X y Y razón Costa Rica subió y a niveles bastante importantes. Pero si es que Keylor viene, como bien lo mencionas, Gustavo, pues una de las grandes metas será poder derribar ese muro y poder anotar primero para poder ganar esa confianza, como le digo. Pero yo tengo fe de que sí, que contra El Salvador se gana, y Costa Rica mínimo un empate, pero realmente yo sí quisiera que se pudiera ganar. Está como los vaticinios directamente. Bueno, se cayó el muro de Berlín por un lado, se tumbó. Y ahora no dejan que levante el muro Mr. Trump. Así que dos casos muy particulares. ¿Qué pensás de ese doble partido? El eterno fogueo, le llamo yo, contra El Salvador. A muchos les gusta,
a muchos no les gusta. Yo considero que igual siempre un fogueo va a ser bueno, y sobre todo contra ese tipo de rivales que son contra los que nos vamos a eliminar, ¿no? Entonces, definitivamente al El Salvador hay que ganarle. Considero que Guatemala futbolísticamente es mejor que El Salvador. Contra Costa Rica es una prueba dura. Sí es cierto, Costa Rica no está tal vez en su mejor nivel, el cambio de entrenador y todo. Independientemente de los jugadores que vayan a venir, yo considero que es una prueba dura y hay que competir, pero antes, al menos esa es opinión personal, antes de plasmar eso en el campo, yo considero de que sí hay que trabajar mucho la mentalidad del jugador, porque yo creo que ahí comienza el éxito, como todo en la vida, ¿no? Todo comienza aquí. Entonces considero yo que es una prueba dura y es una prueba fuerte, pero es, si no fácil, superarla, al menos competir, ¿verdad? Y que sea una competencia real. Y, ¿cómo la ves esa doblete? ¿Qué esperas? Ya viste que tenés a la vecindad, rápido dio vaticinio, una ganancia, tiene que ser como obligada y el otro empate mínimo. Pues bueno, yo creo que Guatemala tiene que mentalizarse que partido contra cualquier selección tiene que ganarlo. No tiene que pensar mediocremente como hay un empate o no. El partido, Guatemala es una selección y tiene que comportarse como tal, ¿verdad? Si viene Keylor, ellos lo tienen que tomar como indiferente, es un jugador más, porque si no eso le afecta a la mentalidad de los jugadores de no, viene Keylor, juegan en el Madrid. No, él lo tienen que tomar como un jugador más. Aquí es 11 contra 11, es fútbol. Entonces, dos grandes partidos en donde yo espero de la selección, lo que siempre espero, garra, buen alineamiento. Espero yo de Claverí que hoy sí ponga un buen 11 con cual competir, con cual tener una buena competición contra El Salvador y Costa Rica. Eso es lo que yo espero de Guatemala. Bueno, algo, ya que se habla de lo de Claverí, el 3 de mayo y luego de un proceso para cambiar el padrón y ampliarlo del 44 que estuvo en los últimos tiempos a los nuevos estatutos de FIFA que se aprobaron, se llega hasta 75 electores, pero ya una planilla parece que va a ser la ganadora. Está articulada en torno a un empresario que dirigió el futsal, hablando de Gerardo Páez, y él, como ocurre a nivel de gobierno general, hay un proyecto que puede ser bueno, regular o malo, y cuando toman mando se terminó. Entonces existe el riesgo o la posibilidad de que Claverí, al asumir el nuevo comité ejecutivo a finales de mayo, el que elijan el 3, pues como dice aquella frase, c'est fini. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay que darle más tiempo para desarrollar su proyecto? Bueno, considero de que pues aquí puede ser un tema bastante de debate, porque por un lado se le puede dar la continuidad, porque sería como que otra vez iniciar un proceso más. Si le damos la continuidad, yo creo de que él debería de ponerse, como dijo el compañero, trabajar más en la mentalidad de los jugadores y poder, pues así, poder sacarles lo mejor a los jugadores. Pero viéndolo a grandes rasgos, considero tal vez de que sí debería de haber un cambio. Un cambio por lo mismo de que pues ya vimos a Claverí, es un buen técnico, eso no se niega. A Shela lo llevó a la final cuando estaban mal. Pero yo considero de que podría funcionar quizá un retesteo en la selección y sí, posiblemente sería quizá una buena opción poder cambiarlo. Change, dice. Bueno, ¿y algún nombre sugerís? Bueno, la verdad es que sí tendría que Cranear un poco. Sí, es que, o sea, tampoco es un tema fácil, ¿no? Pero definitivamente yo creo que podría ser una opción. No es que tenga que ser así, pero sí podría ser una opción de poder considerar esa parte. No se puede negar, o sea, simplemente se tiene que tener como una opción, más no como una ley. Bueno, interesante, estamos acá ya. Después me va a relevar José Pablo, que es solo risa, y el muchacho siempre se la pasa bien. Le enseño fotos en el Verapaz, que se pasó todo el partido sonriente, y ese levanta el ánimo y el espíritu. ¿Comentas que gane, quien pueda ganar, que creo yo que va con una notoria ventaja por todo lo que se ha articulado en los futuros electores, o los que ya están y van a repetir, que siga, o como se ha sugerido acá, de un change, un cambio?
Yo le pondría un tal vez, porque considero de que a la selección y al sistema de Claverí no le han visto su máximo potencial. Y creo que tenemos estas dos pruebas antes de esas elecciones para ver el estilo de juego y tal vez ese mayor potencial que puede llegar a alcanzar la selección. De lo contrario, pues pensaría de que sí es necesario un cambio generacional, tanto también en el banquillo, ¿verdad? Pues pudimos ver que hay bastante material de Chapín para poder relevarlo. En el torneo de Copa, por ejemplo, tuvimos 3 entrenadores chapines en las semifinales, ¿verdad? Eso lo que me transmite de que pues hay gente que entiende el fútbol guatemalteco, que puede llegar a trascender dentro de él. Un ejemplo, pues, y una propuesta podría ser el técnico de Guastatoya, que me gusta mucho su mentalidad y cómo maneja el plantel, ¿verdad? Que a pesar de los cambios de jugadores, los que se integran, los que se van, ha mantenido un alto nivel y hemos visto que es bicampeón nacional, ¿verdad? De lo contrario, pues creo que con Guardiola estaríamos bien. Son mentiras. Ya se fue al Manchester, sí, tiene más poderío económico que los árabes para traérselo. Por lo que te he escuchado, si vos sos claverista, pero fijo. Es que no es que sea claverista, yo creo que todo es un proceso. Yo creo que Claverí no ha tenido el tiempo suficiente, no ha tenido ese tiempo. Es muy difícil, nuestra liga no es tan competitiva, los jugadores, como dice el compañero, no tienen esa mentalidad de un fogueo internacionalmente. Ahora lo que yo voy está bien, si cambia la directiva en la federación, no importa, lo que me importa es que Claverí tenga un proceso. Si le exigimos a los jugadores, también hay que exigirle a Claverí. Si Claverí no da resultados, ¿qué esperamos de nosotros de la selección? Mínimo, un mejor fútbol, la mentalidad de los jugadores, que hayan ya resultados, ¿no? Que Guatemala empieza a crecer, ¿verdad? Entonces yo creo que Claverí tiene que continuar, pero siempre teniendo eso en mente de que si no hay resultados, otra vez tendríamos que volver a buscar otro entrenador y empezar desde cero, ¿verdad? Pero yo creo que todo es un proceso, igual que el Claverí no ha tenido el tiempo suficiente. ¿Y qué piensas de eso? Sí, Claverí que siga con quienes tomen el mando a finales del mes de mayo. Yo creo que Walter Claverí, a mi opinión, considero que sí debe de continuar. Considero que sí debe continuar porque si no, siempre vamos a hablar de llevar un proceso, pero nunca lo llevamos a cabo. Entonces, yo considero de que sí es una persona capacitada en sus conocimientos como entrenador profesional. Sin embargo, también es importante, creo yo, y eso considero yo que sería como que algo, o al menos, no sé si sería opción implementarlo o no, que más entrenadores nacionales que conocen las fortalezas, las debilidades del futbolista guatemalteco, que se involucren pero desde las divisiones inferiores. Por ejemplo, aquí mencionaba uno de los compañeros, no sé quién fue, mencionaba al profesor Marvin Amarini Villatoro. Sí, yo lo considero un muy buen entrenador. Sí, yo lo considero un muy buen técnico, pero lo mejor sería que él agarrara un proceso, por ejemplo, por decirle algo, sub-17, sub-20, sub-23, lo mismo, y a mi opinión Juan Manuel Funes también, o sea, él ya estuvo ahí y es una muy buena opción en dado caso no funcione, por así decirlo, lo de Walter Claverí. Ahora, yo considero de que sí debe de continuar, pero también hay que tener, como decía Hugo, o sea, exigirle, así como le exigimos a los jugadores, exigirle también al técnico y que dé resultados, ¿no? Porque también no vamos a estar aguantando otro fracaso más. Y no, me refiero a que no se clasifique el Mundial, que es una opción muy posible, pero me refiero al rendimiento de jugadores, a que se desarrollen poco a poco. Entonces yo considero que sí debe de seguir, pero también con las alarmas prendidas, exacto. Uh-huh. Bueno, fíjense, ya va a tomar el mando ahí José Pablo, que está calentando motores, pero fue mencionado directamente aquello de que mejor pensar en el campeonato del mundo United, que va a ser México, Canadá y Estados Unidos, porque a lo de encima de Qatar, y dice que Infantino, que va a ser ya con 48, habrá 6 plazas, se pelean las 3 que ya van a estar clasificados para ese United porque van a ser coorganizadores. Bueno, pero en lo que a mí respecta es un gustazo estar aquí compartiendo con ellos. Y la pregunta última antes de retirarme y cederle la estafeta a José Pablo es,
¿qué les parece lo de la página de Contacto Deportivo que ustedes siguen? Si tienen alguna sugerencia para mejorarla, porque uno debe pensar siempre que en primer lugar no es dueño de absoluto ni de la verdad ni de nada, y siempre es susceptible de ir mejorando. Yo considero que, como lo decía en el video que enviamos, yo que manejo este medio del internet mucho por mi trabajo en sí, considero que el internet es un medio de comunicación poderosísimo. O sea, esto ya no es una opción para el periodismo deportivo, sino que realmente es una manera de estar, valga la redundancia con el nombre, en contacto con el público. Yo creo que la página muy buena, los contenidos que usted sube muy buenos. Yo creo que eso es en sí lo que le da la sangre a esa página, ¿no? El contenido, porque no solamente se hablan temas deportivos, sino que también se tocan otros temas relacionados en sí, pero no, a mi juicio yo considero que es una página muy buena. A mí me gusta mucho, sobre todo el contenido en video. Yo creo que eso engancha mucho con la gente y no, pues excelente. ¿Cuál es tu opinión de la página que sugerís que se pudiera mejorar o algún tipo de cobertura que quisieras ver? Como comentaba aquí el compañero, pues yo también estoy muy metido dentro del mundo de internet, ¿verdad? Y sí, como él dice, ya la televisión se está quedando un escalón abajo de lo que es el internet. Yo, por ejemplo, sigo muchos canales de deporte, de fútbol en YouTube, por ejemplo, y sí pienso de que este proyecto que usted tiene dentro de internet es algo que debe de continuar. El contenido es muy bueno, como dice acá, y por ejemplo hay cosas que yo veo dentro de su página, reportajes, noticias, etcétera, etcétera, que yo no tengo la posibilidad de verlo en ningún otro lado. Por ejemplo, de acuerdo a las épocas, podría decirse, yo ya no leo mucho el periódico, ya no veo mucho las noticias nacionales o cosas así, ¿verdad? O no me desvelo viendo programas deportivos nacionales. Sin embargo, pues me aparecen dentro de mi timeline videos suyos con las noticias y reportajes. Entonces ahí es como voy nutriendo de lo que es de la situación nacional, ¿verdad? Entonces sí considero que es un proyecto que puede llegar a seguir siendo muy bueno, ¿verdad? ¿Y cuál es su opinión? Bueno, yo pues coincido con los compañeros de que hay un muy buen contenido en su página, en su canal. Entrevistas como creo que es la que tiene más visitas, que es la de Loco. Sí, me gustó bastante volver a poder saber de personajes. Sí. Entonces, este tipo de entrevistas que no las vemos en otro tipo de páginas, son las que, como dice el compañero, le dan esa esencia al canal. Y a mí me gusta bastante, me gusta saber estar siempre al pendiente de todo. Quizá en algunos videos, tal vez el audio, pues que deja un poquito, porque no se escucha, no sé si no hay algún micrófono cerca, pero a veces sí, como que cuesta un poquito escuchar en algunas entrevistas nada más. Pero por lo demás, pues yo sigo casi que todos los días a Contacto Deportivo. Y en el caso tuyo, Mota. Pues yo creo que el plus de las redes sociales es de que uno puede dar algo más de lo que se ve en televisión. A mi criterio, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener un canal propio en donde pude entrevistar a muchos jugadores, conocerlos. Y algo que creo yo que les puede ayudar a ustedes es tal vez tener un poco más de contacto con jugadores. Tal vez no tanto como en su vida profesional como jugadores, sino ir más allá. ¿Cómo es el jugador? ¿Verdad? Su vida cotidiana. Creo que eso podría pegar muy bien, aparte de todo lo que ustedes hacen, ¿verdad? Y como tips también lo del audio, tal vez un poquito de mejor de edición, pero creo que Contacto Deportivo es una muy buena herramienta para llegar a todas aquellas personas que les interesa el deporte, tanto nacional como internacional. Agradecido y bienvenido. Ya viene José Pablo, que ahora es en este momento en que deja audífono y demás, es donde se nos ha creado cierto problema con el audio, porque a veces ha tenido él que hacer cámara y al mismo tiempo estar en cámara, y esa es parte de. Pero ahí viene José Pablo a rematar la charla. Gracias por seguir la página, gracias por haber hecho el tiempo, incluso quien se salió de la chamba le dieron permiso, y quienes acomodaron su horario para estar acá, y lamento lo del familiar hermano de Isaías Morales, que sería la quinta persona de las que se escogieron para compartir. Así que viene José Pablo
ya como dice la frase clásica, listo, presto y dispuesto para continuar. Yo me retiro y muchas gracias de verdad por la compañía, un gusto conocerles, de verdad, y ahí que sigan adelante en sus proyectos y en la vida misma. Así que, José Pablo, vete ahí, si vas al natural tenés que aparecer porque yo te entrego la estafeta, así que seguimos y continuamos. Bueno, es un gusto poderlo saludar. Ya estamos otra vez los 5 integrados. Se tomaron ya las fotos con Gustavo, lo conocieron y todo. Muchas gracias, en serio, a los 4 y 5, en este caso, en el caso de Saúl Quevedo, que no pudo estar aquí, por haber participado, en serio. Y a todos los que también participaron y no los pudimos elegir, pues simple y sencillamente nosotros quisiéramos hacer videos con todos, pero se nos es muy complicado. Lo que sí les podemos decir es que estamos creciendo, estamos intentando generar nuevo contenido, hacer nuevas cosas en las que ustedes puedan formar parte también de nosotros, porque al final Contacto Deportivo es una familia y nosotros existimos gracias a ustedes, gracias a toda la gente que nos ve día a día, de las personas que nos dan el permiso, la autorización para poder entrar a los estadios, a hacer las entrevistas y todo. Entonces, a todos, muchas gracias. Hablando un poco de la selección es un tema bastante complejo, bastante interesante por el hecho de que es el tema de que es el equipo de todos. No es lo mismo como hablar del Barcelona, Real Madrid, de Municipal o de Comunicaciones, sino selección. Yo creería que si somos guatemaltecos, todos le vamos a este mismo equipo. Les voy a comentar algo. A mí en radio, Mario Rodríguez me dijo, yo le pregunté, qué tanto afectaba la parte psicológica, y me dijo: José Pablo, te voy a contar, cuando nosotros íbamos a los Estados Unidos con mi equipo, los jugadores eran otros, se ponían muy nerviosos, ya no jugaban igual, no teníamos el mismo rendimiento. Simple y sencillamente era una cuestión de nervios, que se te eriza la piel al ver el estadio lleno y saber que en Guatemala, en tu país, no es así. Los estadios, no estamos acostumbrados a jugar con un estadio lleno, con esa presión, y es otra realidad. A nivel de radio, yo también escuchaba en otra entrevista a otro comentarista deportivo de alto prestigio, que decía que el tema psicológico no es importante. Él decía: el que es bueno y el que es malo, es cuestión de calidad. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, pues, de este tema tan interesante como es la psicología, la parte psicológica. Mira, yo considero de que definitivamente, como lo dije antes, el tema psicológico para mí es fundamental. O sea, mucho se puede decir al respecto de eso, pero para mí tu éxito o tu fracaso, no solamente en el deporte, sino que en cualquier aspecto de la vida, comienza aquí. Entonces, eso que estás comentando, el hecho de ir a otra realidad futbolística, de ver estadios inmensos, llenos, como comentabas, si un futbolista guatemalteco se intimida de esa manera, entonces tampoco le vamos a echar la culpa de que no sienta esas cosas, porque al final de cuentas son seres humanos. Sin embargo, tiene que ver mucho también de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos. Nosotros no tenemos estadios inmensos como hay en otras realidades, sin ir muy lejos en México, por decirte algo. Entonces, y el hecho de que la gente no llegue a los estadios, todo eso te va a influir. Entonces yo considero que el aspecto psicológico sí tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver porque si vos, las condiciones futbolísticas no son iguales a las de otras realidades, pero entonces tenés que empezar a mentalizarte de que podés competir, de que son 11 contra 11, de que ellos también son seres humanos, no son extraterrestres. Son seres humanos y se les puede competir. Entonces yo considero que sí es importante tocar ese tema y profundizarlo sobre todo y tratarlo con ellos, ¿no? ¿Y en tu caso pensás de la misma manera? Sí, te voy a poner un ejemplo, podría decirse. Muchos hemos escuchado de la garra charrúa alguna vez, que es de Uruguay, ¿verdad? Vemos cuando van a la selección nacional, la garra charrúa está presente, todos los jugadores matándose en el campo, tipo Diego Godín, Luquitas Torreira, se están matando dentro del campo y lo hacen también en sus clubes. Es una personalidad o una personificación de un estilo de juego y un carácter que un equipo tiene que llegar a tener donde quiera que estés.
porque es un jugador uruguayo te va a rendir igual en la selección como en tu club. Entonces, considero que es todo tema psicológico y que sí es importante, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Porque, como dijo él, todos somos humanos, ¿verdad? Nos va a dar nervios, es cosas de todos, ¿verdad? Pero el carácter que tengas para asumir ese reto es lo que hace la diferencia. Mencionaban antes lo de Keylor Navas, ¿verdad? De que pues tenían como que temor de que era Keylor, ¿cómo vamos a meterle goles? La forma en que tomes ese reto es la diferencia. Porque si al contrario le tenés miedo al portero o lo asumís como un reto o un sueño, el echarle un gol a Keylor Navas, va a ser totalmente distinto porque te lo vas a proponer y vas a buscar hacerlo. Pero si te amichás, chapinamente hablando, no vas a lograr hacerlo dentro del campo, ¿verdad? Eso considero. ¿Y en tu caso consideras que es importante el tema psicológico? Sí, yo creo que coincido con los compañeros. No sé quién fue el comentarista que hizo este comentario, vale la redundancia, pero creo que no sabe mucho del tema al parecer, ya que el tema psicológico es fundamental, o sea, es quizá, como dice el compañero, también uno de los pilares en poder armar o el poder hacer un buen juego, porque imagínate si estás uno en contra, van 70 minutos, psicológicamente te puedes caer, y si esto lo hacen los 11 jugadores, es ahí donde estás en el minuto 70, te meten un gol y después se paran pasando por encima de nosotros, te meten otros 3, porque el tema psicológico no está bien fundamentado. Pero cuando vos estás como que tener raíces en mentales o en tema psicológico, puedes ir uno en contra, 2 en contra, pero vos sabes de que si haces bien las cosas o que si trabajan en conjunto, incluso puedes remontar. Entonces sí, yo creo de que eso es fundamental, el tema psicológico. Y en tu caso, Hugo, ¿cuál es tu comentario al respecto? Bueno, yo creo que ya mis palabras sobran, ¿no? Ya todos dijeron lo que es. Aquí la cosa es que el jugador, cómo lo encare, ¿no? Ya es más la mentalidad del jugador de que si estás muy nervioso, convertir esos nervios en lo contrario, ¿no? En sacar lo mejor de uno. Por algo son jugadores profesionales, ¿no? Yo creo que con el tiempo el jugador no solo va subiendo de nivel tanto físicamente como tácticamente, ¿no? Sino en la mentalidad, ¿no? El jugador tiene que siempre, desde que inicia, desde fuerzas básicas, empezar con esa mentalidad, ¿verdad? De ir a donde ir a ganar, ir a ser mejor, ir a luchar por el escudo que estás defendiendo, ¿no? Entonces yo creo que el jugador tiene que darle ese giro a ese nerviosismo, porque a la larga es nerviosismo, ¿no? A la larga cambiar ese nerviosismo en un giro y volverlo positivo y dar lo mejor, ¿no? Esta semana se jugó un partido muy importante porque fue el regreso a la Liga de Campeones. Nos representó Guastatoya y lastimosamente se pierde por 1-0. ¿Qué opinión tienen al respecto de ese partido? ¿Lo vieron todo? ¿Qué les pareció la participación de este caso del equipo bicampeón? Yo te lo voy a resumir en pocas palabras. Si Guastatoya hubiera jugado como venía jugando en el torneo anterior, ganan ese partido. Y no por 1-0, por 2-0. Houston no jugaba a nada. No es por menospreciar a ese equipo, pero yo no le vi un fútbol superior, un fútbol en donde ellos estuvieran atacando. No, por mí Guastatoya también tuvo parte de dominio del juego, pero yo creo que si Guastatoya estuviera jugando como jugó el torneo pasado, ganaban el partido. ¿Y en tu caso? Pues sí, yo vi todo el partido también, hubieran ganado. El partido, de hecho, sí, no es por merecimiento, como todos decimos, ya la frase muy trillada, pero ellos merecían ganar. Es porque en un principio sí se vio de que Guastatoya tal vez entró con miedo, con nerviosismo, el hecho de tener a Houston enfrente y decir, ¿cómo le hacemos, no? ¿Será que le podemos ganar? ¿Será que no? Pero luego se dieron cuenta de que los cuates estos no estaban jugando a nada. Entonces dijeron, si podemos hasta golearlos, ¿por qué no? Pero faltó efectividad, como dijo el compañero. Si hubiesen jugado como jugaban en el torneo anterior, fácilmente les meten 3 sin ningún problema, porque el segundo tiempo los tuvieron pues dominados. Entonces no, yo creo que sí, no es por merecimiento, repito, pero sí debieron de haber ganado ese juego. Pero bueno, esperamos de que
de que Houston siga haciendo el mismo juego no tan completo en Estados Unidos y poder quizá meter o poder remontar el partido en Estados Unidos. Y en tu caso, ¿cómo viste este partido? Sí lo vi y concuerdo con ellos, fue superior Guastatoya durante todo el encuentro, igual el nerviosismo al principio, pero la idea de juego de Houston era nula. No tenían una fluidez de juego, estaban jugando al pelotazo, etcétera, etcétera. Aquí pasó factura el dicho de muchas personas que hablamos de fútbol, que es el que si no los haces, te los hacen. Guastatoya no estuvo claro de frente a portería y eso fue el error. Houston vino, tuvo esa y la metió y lastimosamente se perdió por 1-0. Pero creo que la idea de juego, el carácter de Guastatoya sobre el terreno de juego fue bastante bueno. Y en tu caso, ¿cuál es tu comentario al respecto? Mira, yo lamento mucho lo de Guastatoya porque yo considero que tienen al mejor entrenador de la Liga Nacional. Es el mejor equipo independientemente de lo que está pasando a nivel de liga actual. Yo considero que es el mejor equipo. Sin embargo, lo de Guastatoya no viene de ahorita ni... No, o sea, esto de Guastatoya viene desde que empezó la liguilla en el torneo anterior. Porque la fase de clasificación del torneo de apertura la jugaron, por así decirlo, perfecta. Una vez empezó la liguilla, ellos ya decayeron en su nivel de juego. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Es lamentable que esté pasando eso y ¿por qué lo traigo a colación? Porque si Guastatoya, como decía Hugo, si ellos hubieran jugado ese partido como el nivel que traían antes, lo hubieran ganado. O sea, mira, muchas veces nosotros, y digo nosotros a nivel del guatemalteco en sí, que miramos el fútbol y todo, a los equipos de la MLS los miramos como que, son los de la MLS, son grandes equipos. No, y no solo por el Houston Dynamo, hay otros equipos que no juegan, no te voy a decir que no juegan a nada, pero realmente no son lo que aparentemente son. Entonces, es lamentable, como te digo, lo de Guastatoya, porque si tuvieran el nivel de antes, otra cosa hubiera sido. Hoy no sé qué va a pasar. Cuando vayan a Estados Unidos tienen que sacar la casta que tienen que sacar, porque tampoco se trata de hacer el ridículo a Estados Unidos. Eso lo digo así claramente. Jugadores tienen, yo creo que la capacidad técnico-táctica de Marvin Amarini Villatoro la tiene también. Es un entrenador muy capaz. Entonces, tienen que sacarlo adelante, tienen que hacerlo, pero también caemos a lo que estábamos hablando antes. Todo comienza aquí, mira, todo comienza aquí, porque ellos tienen la capacidad, es nada más de que se la crean, de que se apliquen tácticamente, porque eso es otra. Los jugadores sí tienen muy buenos jugadores y tácticamente Guastatoya tiene jugadores que se aplican muy bien en la táctica. Entonces, ir a Estados Unidos a hacer un buen papel, yo considero que es posible, pero se la tienen que creer. Algo que me alegra bastante al escuchar a los cuatro, y creo que coinciden en eso, es que aunque le van, no sé, a cualquiera de los otros 12 equipos de la Liga Nacional, pero como Guastatoya nos está representando, hoy todos somos Guastatoya. Y así es como debería ser, porque en realidad es el equipo que está poniendo el nombre Guatemala en alto o tiene la pretensión de hacerlo. Ojalá en verdad y se le den las cosas a Guastatoya en este duro partido que va a tener allá en los Estados Unidos. Ya para finalizar a la charla, la cual les agradecemos con Gustavo el haber podido ser parte, me gustaría saber cuál es su comentario acerca de nuestro fútbol, de nuestra liga y de los estadios, e inclusive yo lo toco mucho este tema por el hecho que yo estudio esto, la imagen. ¿Cómo ven ustedes la imagen de nuestro fútbol, la realidad? Lastimosamente, y eso lo hablaba en la entrevista que tuvimos hace poco con Jorge Rodas, en el que el guatemalteco lastimosamente ahora le va al Real Madrid, le va al Barcelona y ya no a Municipal, a Comunicaciones, a Shela, Antigua, sino que siempre prevalece más lo internacional, ya no hay esa identidad. ¿Cuál es su opinión al respecto de nuestro nivel, de nuestra liga y de nuestro fútbol? Mira, definitivamente la liga local no es la mejor del área, definitivamente. Sí hace falta mucho, y no solamente en la formación de jugadores, sino que también a nivel de estadios, porque yo no estoy seguro si el dato que te voy a comentar es cierto o no, pero creo que ninguno de los equipos de la Liga Nacional tiene estadio propio. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también la parte dirigencial. El dirigente tiene que
mirar esto no para beneficio propio, sino que para beneficio del fútbol nacional. Porque si queremos nosotros trascender, si queremos nosotros mejorar, no solamente a nivel local, sino que también a nivel centroamericano y también a nivel de CONCACAF. Entonces yo creo que el dirigente tiene que ver esto de manera más seria. El espectáculo se mejora trayendo mejores jugadores y no traer paquetes como estamos acostumbrados a ver. Entonces yo considero de que la liga puede mejorar. Condiciones, digamos que hay algunas cosas que cambiar, pero se puede mejorar, no es la mejor del área, se puede mejorar, pero también hay que darle espectáculo a la gente, porque todo es una cadena, ¿me entendés? Si hay mejores jugadores, hay mejor espectáculo, si hay mejor espectáculo, la gente llega a los estadios, entonces es una consecuencia todo, entonces es parte de todo esto, y yo considero que en sí está el dirigente, es el que tiene que dar el primer paso para que esto mejore, es mi opinión. En tu caso, ¿cuál es tu opinión? Pienso que esto es algo que está a nivel sociedad guatemalteca. Tanto en el fútbol como entre sociedad, como te digo, se ve más por el bien individual que por el bien común. Entonces ahí donde se afecta todo este tipo de cosas, ¿verdad? El solo quiero ganancias para mí, los jugadores que vienen qué hacen, o cosas así, ¿verdad? Entonces pienso que es un cambio social lo que debe de haber, y un tipo de campaña de identificación de las personas con la Liga Nacional, ¿verdad? Porque ha habido ese desfase de identidad con los equipos. Por ejemplo, yo ya no me identifico con ningún equipo nacional. ¿Por qué? Porque se me hace que es algo violento, me da miedo venir al estadio, etcétera, etcétera. Pero entonces la gente lo ha empezado a ver como algo negativo, ¿me entendés? Entonces hay que cambiar esa perspectiva de la gente a algo positivo, tanto inyectando este tipo de comportamiento dentro de las fuerzas básicas, dentro de la afición, en los estadios, dirigentes, jugadores, todo ese tema psicológico que ya dijimos antes que sí es bastante importante, y pues que la gente se identifique con nuestro fútbol, ¿verdad? Pienso de que en Guatemala hay mucho material por explotar. Cuántas canchas de fútbol no hay y cuántas oportunidades hay ahora actualmente que hace muchos años no habían. Por ejemplo, ahora hay más campo para que los niños se exploten su talento, que se descubran y puedan llegar a ser grandes profesionales, pero esto hay que trabajarlo, como dice aquí el compañero, desde los dirigentes hasta el jugador que pisa el campo. Y en tu caso, ¿cuál es tu opinión sobre nuestro fútbol? Mira, yo creo que no es un secreto de que nuestro fútbol no es el mejor de la región, pero yo creo que también, como dijo el compañero, su tema social mira, hay muchas cosas que tienen que relacionarse para poder como que encajar y hacer de que el fútbol crezca, pero entre tantas, una de las cosas tal vez es las personas se avergüenzan, por ejemplo, de nuestro fútbol, o se avergüenzan por el hecho de que no se juega bien, porque no hay buenas canchas, porque un montón de cosas. Pero yo creo de que si las personas empezaran a ver realmente a la cancha, a los jugadores, hay mucho potencial, realmente hay bastante potencial aquí en Guatemala que podemos explotar. Los niños, por ejemplo, y ahorita ya no se ponen la camisola de algún equipo nacional, sino se ponen la del Real Madrid, la de Barcelona o cualquier otro equipo internacional. Y esto empieza desde ahí. Porque imagínate, el papá ya no lo lleva a un estadio porque son muy violentos o porque no sé qué. Y prefiere ponerlos en el televisor, encender la tele y ver algún partido internacional. Entonces, desde ahí empieza. El niño, obviamente, cuando tenga 5 o 6 años, él va a querer ir a jugar a Barcelona. Él quiere ser jugador, él quiere ser como Cristiano Ronaldo. Pero él no se pone a pensar de que tiene que empezar desde abajo. Él tiene que... ¿Cuál es lo más cercano que tiene un niño para poder empezar su vida profesional futbolística? ¿Algún equipo de Liga Nacional? Ese es el inicio, pero como no se sienten identificados, dicen, no puedo llegar a Barcelona. Pero es que ¿cómo quiere alguien llegar a Barcelona? Por poner el ejemplo a Barcelona, puede ser Real Madrid, por supuesto. Pero, ¿cómo queremos llegar hasta allá si ni siquiera te puedes involucrar en el fútbol de aquí? Entonces, ese tema, yo creo que los papás también tienen mucho papel en eso. El de decir, bueno, a los niños les encanta el fútbol, quieren ser jugadores profesionales, pueden llegar a hacerlo, pero tienen que empezar primero en ver lo nuestro. Entonces, llevarlos a las academias, empezar a acercarse a los estadios. Yo creo que este es un tema social, es dirigencial, por supuesto,
pero como te dije en un principio, es un tema en conjunto que se debe trabajar bastante, o sea, es un tema que es realmente sí, quizá la federación sí puede hacer algo en esto, en inculcar tanto como dirigencialmente como a la sociedad. Se puede hacer algo, pero realmente es de mucho trabajo y se necesita un liderazgo, se necesita alguien que sepa hacer las cosas en federación para que todo esto se pueda realizar. En tu caso, Hugo, ¿cuál es tu comentario al respecto? Bueno, yo creo que estás tocando un tema muy complejo. Pero vos tocaste una palabra muy importante que creo que abarca todos los problemas. Identidad. ¿Qué pasa cuando no hay identidad? Un ejemplo. ¿Qué pasó con el Penta Rojos? Había identidad. Los jugadores amaban esa camisola. Los dirigentes amaban esa camisola. ¿Y qué pasaba? Estadios llenos, clásicos llenos, siempre. Identidad. Si vos querés que tu gente vaya al estadio, arregla tu estadio. Si vos querés que un niño juegue, que sea su ídolo, que como dice él, que no sea tu ídolo Cristiano Ronaldo, que sea tu ídolo, no sé, el Pescadito Ruiz, José Manuel Contreras, pues eso, empezar desde ahí, ¿no? Identidad ante todo. Yo creo que muchos clubes han perdido esa identidad y por ende ya no hay estadios llenos, no le dan la infraestructura que necesitan los estadios, la gente ya no le importa, y creo que la Liga Nacional ha mejorado, a mi punto de vista, creo que ha mejorado. Nadie puede ir a ganar a Shela, nadie puede ir a ganar a Cobán, nadie puede ir a ganar a Malacateco. Cuesta, ¿por qué? Porque juegan bien, o sea, es muy difícil. Yo creo que todo eso es identidad. Es mucho más que eso también, pues, pero es una parte muy clave en donde muchos clubes han perdido la identidad y por eso sus estadios están mal, no llega la gente y los mismos jugadores no se sienten identificados con el club. ¿Y qué hacen? Mandan extranjeros, se olvidan de los jugadores nacionales, las especiales. Entonces yo creo que eso es algo muy fundamental que hace falta en nuestro fútbol. Sí, es interesante, es complejo, pero es un tema que hay que darle cierta importancia. A mí realmente me gustaría que muchos programas deportivos no únicamente hablen de la parte futbolística, sino también le den un poco de importancia al tema de mercadeo, de qué se deja de hacer, de qué no se hace en nuestro fútbol, porque es una realidad. Lastimosamente ahora a pura fuerza hay que tener una imagen y un mercadeo para vender cualquier tipo de producto. Todas las empresas lo utilizan. Nosotros estamos ahora en internet, es un nuevo sistema para vender precisamente, y los equipos también. No podemos pretender que el fútbol se siga haciendo lo mismo que se hacía antes y esperar los mismos resultados. Muchas gracias en verdad a los cuatro por haber podido participar, estar aquí, haber mandado su video, y a todos en casa, pues muchas gracias por vernos, por estar pendientes siempre de Contacto Deportivo, y a nombre de Gustavo, su servidor José Pablo Armas, les agradecemos siempre la sintonía y nos reencontramos en un próximo video.